Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este hermoso chaleco para dama. Es una prenda muy original y en él vamos a aprender a hacer estas hojitas que, aunque en apariencia son complicadas, van a ver que en realidad son muy sencillas de tejerse. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, mediana y grande. Recuerden que cada vez que doy una indicación, aparecerá en la parte superior de su pantalla la indicación que corresponde a cada una de estas 3 tallas. Yo lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del chaleco son 400 gramos de lana o estambre en grosor 4 o grosor medio. Necesitamos un par de agujas del número 7, una aguja de gancho de 5,5 o de 6 milímetros, una aguja lanera, algunos marcadores y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos, así que si estamos listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer el chaleco vamos a utilizar las agujas del 7 para tejerlo en su totalidad y vamos a montar 73 puntos. Yo, para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje al lado izquierdo para montar los puntos y que no me sobre ni me falte lana o estambre, la forma que tengo es enrollar el hilo o la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. Como necesito 73 puntos, enrollo la lana en la aguja 73 veces. 73 veces. Ya está. Este es el tamaño de hebra que tenemos que dejar para que no sobre ni falte a la hora de montar los puntos. Ahora, cada quien puede montar los puntos como quiera, como le guste. Yo acostumbro a montarlos de la siguiente manera. Si a alguien le sirve, pues adelante. Con el hilo que va hacia la madeja, que es el que tengo en mi mano derecha, hago un aro. Este aro lo meto por la aguja. Con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre la aguja y ahora saco el aro y tiro. Y ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Ya llevo 2. Otra vez, aro, meto, lazada, saco y tiro. Así, o de la manera que cada quien sepa y le guste, vamos a montar 73 puntos. 72 y 73 puntos, ya está. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a tejer, pero antes les debo decir que vamos a dejar los 2 primeros y los 2 últimos puntos van a ser puntos de orilla. Vamos a hacerle un borde diferente a nuestra labor y ese borde consiste en tejer todas las vueltas, siempre en todas las vueltas. Ahorita vamos a empezar por lo que será una vuelta por el lado derecho de la labor, porque aquí tengo la hebra que me sobró cuando monté los puntos, por eso es el lado derecho de mi labor. Bueno, en el lado derecho siempre vamos a tejer el primer punto de revés. Entonces tejo el primer punto de revés. Y el segundo punto lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer. Paso la hebra para atrás y tomo el punto como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo, solo lo paso, lo deslizo. Así va a ser siempre en las vueltas de derecho, el primer punto de revés y el segundo deslizado. Ahora voy a empezar a tejer los puntos que me faltan antes de llegar a los últimos 2, los voy a tejer en punto de arroz. El punto de arroz consiste en tejer un punto de derecho y el siguiente punto de revés. Otra vez un punto de derecho y el que sigue de revés. Y así repitiendo siempre este patrón, un punto de derecho y un punto de revés, vamos a llegar hasta que nos queden 2 puntos en la aguja izquierda.
Muy bien. Ya me quedan solamente 2 puntos en la aguja izquierda, entonces estos van a ser como sigue. Dejo mi hebra aquí atrás y este punto, el penúltimo, lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la derecha, tomándolo como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo, solo lo deslizo. Ahora paso mi hebra para adelante y el último punto lo tejo de revés. Así van a ser siempre los 2 primeros y los 2 últimos en las vueltas de derecho. En las vueltas de revés, los 2 primeros y los 2 últimos simplemente los voy a tejer de revés. Entonces, tejo de revés y aquel que había deslizado lo tejo de revés. Ahora continúo con mis puntos que están en el centro de la labor hasta que llegue a los últimos 2, tejiendo en punto de arroz, que acuérdense que el punto de arroz en la segunda vuelta, en la vuelta por el lado del revés, simplemente consiste en tejer los puntos al revés de cómo se me presentan. Si este que tengo aquí lo tengo de revés, yo lo tejo de derecho. Y el que sigue, que está de derecho, lo tejo de revés. Es simplemente cambiar el orden de los puntos. Donde hay derecho, tejo revés. Donde hay revés, tejo derecho. Así hasta que me queden los últimos 2 puntos en la aguja izquierda. Y ya llegamos a los últimos 2 puntos, que como yo voy en vuelta de revés, entonces los tejemos los 2 de revés. Y ya está. Ahora vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas en punto de arroz y muy importante que no se les olvide cómo estamos haciendo el borde de la labor hasta completar 8 vueltas en total. Cuando hayamos tejido esas 8 vueltas les indico cómo vamos a empezar a distribuir los puntos para nuestra puntada. Muy bien, ya tenemos 8 vueltas en punto de arroz, ya se nos marcan los bordes muy bien cómo van a quedar. Aquí les voy a enseñar en el chaleco que yo ya tejí cómo va a quedar ese borde, cómo va a quedar la costura. Se ve muy bonito, es un detalle muy bonito, entonces por eso es importante ir haciendo y continuar haciendo este borde durante toda la labor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a distribuir los puntos. ¿Para qué? Pues para que nos queden al final estas hojitas, ¿sí? La diferencia entre las tallas chica, mediana y grande va a estar aquí, al principio y al final de cada vuelta. Todo lo demás lo tejeremos igual, pero al principio cada talla va a tejer una cantidad determinada de puntos antes de empezar a hacer el primer tallito para la primera hoja. Y cuando terminemos la última hoja, el último tallito, tejerá también cada talla una cantidad diferente de puntos para terminar la vuelta. Así que para tejer esta primera vuelta, que es por el lado derecho de la labor, después de que tejimos nuestro borde en punto de arroz, vamos a empezar tejiendo los 2 puntos de orilla. El primero se teje siempre de revés y el segundo paso mi hebra para atrás y lo deslizo. Ahora tejo 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora para hacer el primer tallito vamos a tejer de derecho retorcido el punto que sigue. El derecho retorcido se teje, en vez de tomar el punto por aquí, por la patita de adelante, lo tomo por la patita de atrás. Eso es un derecho retorcido. Entonces meto mi aguja en la patita de atrás y tejo. Y ya me quedó. Ese va a ser el primer tallito, ahí nace el primer tallito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir este patrón que son 6 puntos de revés, esta línea horizontal es revés para los que no saben todavía leer diagramas,
y este es el derecho retorcido. Entonces vamos a repetir constantemente este motivo, 6 reveses y un derecho retorcido, de esta manera. 6 reveses, 2, 3, 4, 5 y 6 y un derecho retorcido. Paso mi hebra para atrás y tomo el punto por la patita de atrás para que sea retorcido. Listo. Y continúo repitiendo constantemente 6 reveses, un derecho retorcido, etcétera, etcétera, hasta que llegue al final de la vuelta y me queden solamente 6 puntos y luego los 2 puntos de orilla. Derecho retorcido, 6 reveses, 4, 5, 6, un derecho retorcido, y ahora en la aguja solamente me quedan 2, 4, 6 puntos más los 2 puntos de orilla, ¿ok? Entonces tejo esos 6 puntos de revés y los puntos de orilla, que son, ya saben, el primero es deslizado y el segundo de revés. Y esta será la primera vuelta de nuestra puntada de fantasía, donde están naciendo los tallitos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 2. Estas líneas verticales significan ahora que vamos a tejer los puntos de derecho. Empezamos con los 2 puntos de orilla, los 2 se tejen de revés porque voy en vuelta de revés. Ahora tejo 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mi punto retorcido, como voy en vuelta de revés y está de revés mi puntito, lo tejo de revés retorcido. Esto es, en vez de tomar la patita de adelante, tomo la patita de atrás, pero primero paso mi hebra para adelante de la aguja y ahora sí, tomo la patita de atrás y lo tejo. Y ya tejí mi primer punto retorcido, que será mi primer tallo. Ahora continúo con 6 puntos de derecho y otra vez un revés retorcido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegué al que estaba de derecho retorcido en la vuelta anterior, que aquí lo tengo de revés. Hebra para adelante y tomo la patita de atrás y lo tejo. Y continuamos repitiendo el patrón, 6 derechos, 4, 5, 6 y un revés retorcido, así hasta terminar la vuelta. Último revés retorcido y ahora me quedan 6 puntos y luego los 2 de orilla, pues estos 6 van de derecho, 2, 3, 4, 5 y 6 y los 2 puntos de orilla que se tejen de revés los dos porque voy en vuelta por el revés de la labor y esta fue la vuelta número 2. Ahora vamos a continuar repitiendo constantemente estas 2 vueltas hasta que completemos 10 vueltas. En ese momento nuestros tallitos estarán de este tamañito, irán hasta aquí. Solo vamos a ver palitos. Bueno, pues son los 9 tallitos que vamos a tener en nuestro frente o en nuestra espalda, porque en los 2 lados vamos a hacer hojitas. Cuando lleguemos a esas 10 vueltas, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a empezar a hacer las hojitas. Bueno, y ahora que ya tejimos esas 10 vueltas en nuestra puntada fantasía, ya tenemos aquí nuestros tallitos. Vamos a ir tejiendo una hojita aquí en este tallito y luego en el siguiente vamos a continuar tejiendo el tallito igual con los puntos de derecho retorcido o revés retorcido. Y en la siguiente tallito sí haremos hojita, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Las vamos a ir alternando. Entonces, van a ver qué sencillo es tejer estas hojitas. Aquí tengo el diagrama de las hojitas. Les voy a explicar para los que no saben leer diagramas todavía, que vayan aprendiendo. Bueno, tenemos igual reveses y derechos.
Tenemos este que se parece mucho al derecho o al revés retorcido, pero si nos fijamos bien tiene aquí un corte, una separación de la línea. Esto quiere decir que efectivamente vamos a tejer retorcido el punto, pero lo vamos a levantar, vamos a inventar un punto ahí. Ahora que lleguemos verán cómo se hace. Después tenemos esto que significa surjete, que es menguar un punto, y esto que significa tejer dos puntos juntos de derecho. En fin, son muy sencillos los símbolos, van a ver qué fácil resulta. Entonces vamos a empezar la vuelta haciendo nuestros dos puntos de orilla, tejo de revés, paso la hebra para atrás y deslizo el punto. Ahora 6 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y del tallito de donde venimos tejiendo el punto retorcido es de donde va a salir la hojita. Entonces, primero voy a levantar un punto, a crear un punto. ¿Cómo? Pues aquí levanto esta hebrita que me queda entre un punto y el otro. Esta la levanto tomándola por detrás. No la tomo por delante, la tomo por detrás. Y ahora paso mi hebra para atrás de la labor porque voy a tejer de derecho. Y este punto, como está así, si lo tomo así me va a quedar un hoyo. No quiero que me quede un hoyo, quiero que me quede cerradito el punto. Entonces tomo esta patita de aquí, ¿se fijan? Tomo esta patita del punto y lo tejo de derecho. Y luego tejo un punto de derecho en el que venía haciendo mi tallito. Ahí va un punto de derecho ya normal. Y luego me pide que levante otro punto y lo teja retorcido. Muy bien, lo voy a volver a hacer, pero ahora sí lo voy a tomar por aquí adelante y lo tejo retorcido. ¿Se fijaron? La diferencia es que aquí lo tomé por detrás y aquí lo tomo por delante, levanto esa hebrita y lo tejo tomando la patita de atrás y retorcido. Y ya hice esos primeros 3 puntos de la hojita. Ahora tejo 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegamos al otro tallito, pero aquí no voy a hacer hoja. Entonces simplemente lo tejo de derecho retorcido. Normal, este tallo va a seguir creciendo. Y otra vez 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Llegamos al siguiente tallo donde vamos a hacer hojita. Entonces, levantamos un punto aquí. Este que dice aquí, levanto un punto. El primero lo levanto metiendo la aguja por detrás. Tomo esta patita de adelante y tejo el punto. Tejo un derecho, el que sigue, que es este. Y ahora levanto otro punto, pero ahora sí metiendo la aguja por delante y tejo de derecho retorcido igual. Ya está. Y otra vez 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como en este tallito no va hoja, entonces el tallo sigue creciendo, un derecho retorcido. 6 reveses. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a hacer una hojita aquí. Entonces, el primer punto lo levanto metiendo la aguja por detrás. Tejo de derecho, pero lo retuerzo. Entonces, ahora tomo la patita de adelante y tejo un derecho. Y aumento otro punto, pero ahora sí meto la aguja por delante y lo tejo tomando la patita de atrás de derecho retorcido. Ya está, ya hice otra hojita. 6 reveses. 2, 3, 4, 5 y 6.
Y nuevamente en este tallo no va hoja, entonces tejo de derecho retorcido y así vamos a continuar en un tallito. Si hacemos hoja, sí, no, sí, no, sí, no, y así continuamos hasta el último tallito. Muy bien, llegamos al último tallito y entonces hacemos la última hojita. Tomo por detrás y tejo de derecho retorcido, un derecho, tomo por delante, tejo de derecho retorcido y termino con 6 puntos de revés, 5 y 6, y mis puntos de orilla que son un punto deslizado y un revés. Y terminamos esta primera vuelta donde empezamos a hacer las hojitas. Por el lado del revés es muy sencillo. Fíjense cómo la vamos a tejer. Empiezo tejiendo los 2 puntos de orilla, 1 y 2, que son los 2 de revés. Ahora 6 derechos, 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Y ahora 3 puntos de revés, que son los que corresponden a la hojita. 1, 2 y 3. Y otra vez, 6 derechos, 1, 2, 4, 5, 6. Y llego al otro tallito que va de revés retorcido. Y 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llego a los 3 puntos de la hojita, los tejo de revés, como me indica el diagrama. 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar repitiendo: 6 derechos, un revés retorcido, 6 derechos, 3 reveses y así hasta terminar la vuelta. Voy terminando, estos son los 3 reveses de la hojita y termino con 6 derechos y los 2 puntos de orilla, que en este caso, como es vuelta del revés, van de revés los dos. Muy bien, esta fue la vuelta número 2, ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Empezamos con los 2 puntos de orilla, que es un revés, hebra para atrás y un deslizado. Y ahora 6 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora para la hojita me indica que haga un punto de derecho y después que levante un punto, como lo hice en la vuelta anterior, tomando la hebra por detrás. Otra vez, es la hebra que tengo entre un punto y otro. La tomo por detrás y lo tejo de derecho retorcido. Para eso levanto tomo la patita de adelante y esa es la que tomo con la otra aguja y lo tejo. Luego me pide un punto de derecho y luego que levante un punto, pero ahora sí por delante y lo teja de derecho retorcido tomándolo por la patita de atrás. Y luego me pide otro derecho. Entonces mi hojita ahora ya tiene 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, pero se fijan que todos salieron de ahí, de los puntos que hemos ido agregando. Aquí venía nuestro tallo, ahora se convierte en la línea central de la hoja. Entonces ya hice estos 5 puntos, ahora otra vez 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este tallo no tiene hojita y entonces continúo con un derecho retorcido. 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegamos otra vez a los puntos de la hojita. Tenemos 3 puntos. Y vamos a seguir otra vez nuestro diagrama. Entonces tejemos un punto de derecho,
levanto un punto por detrás y lo tejo de derecho retorcido, luego sigue un punto de derecho, levanto otro punto, pero ahora sí lo tomo por delante y lo tejo de derecho retorcido y termino con un punto de derecho. Y repito otra vez 6 puntos de revés, un derecho retorcido del tallito que no tiene hoja y 6 puntos de revés, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a hacer la hojita, es un derecho, levanto un punto tomándolo por detrás, lo tejo de derecho retorcido, un derecho, levanto otro punto tomándolo por delante y tejiéndolo retorcido y un punto de derecho. Y así continuamos toda la vuelta hasta la última hojita. Voy llegando a la última hojita, aquí están los 3 puntos de derecho, entonces un derecho, levanto un punto tomándolo por detrás y lo tejo el punto central, levanto ahora tomándolo por delante, tejo retorcido y el último derecho. Y termino con 6 puntos de revés, 5, 6 y los 2 puntos de orilla, que es un deslizado y un punto de revés. Esta fue la vuelta número 3 de la hojita. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 4, que es lo mismo que la 2, pero los puntos de la hoja van aumentando. Entonces empiezo con los 2 puntos de orilla, que es vuelta por el lado del revés, así que son los 2 de revés, y luego 6 derechos, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vienen los puntos de la hojita, que aquí está. Son estos 5 puntos de revés. El tejido solito me la va pidiendo. 2, 3, 4 y 5. Y luego seguirán otra vez 6 derechos y un revés retorcido del tallo que no tiene hoja. Y otra vez 6 derechos, 2, 3, 4, 5, 6 y los 5 puntos de la hojita. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Llegamos a la última hojita, son 5 puntos de revés. Y ahora los últimos 6 derechos y los 2 puntos de orilla de revés. Y esta fue la vuelta número 4. Ahora en la vuelta número 5 vamos a aumentar un punto más de cada lado del punto central de nuestra hoja para que siga ensanchándose, que siga creciendo. Entonces empiezo con un revés y un deslizado, son los puntos de orilla y ahora 6 reveses, 5 y 6. Y ahora me pide 2 derechos, 1, 2 y un punto aumentado tomándolo por detrás y lo tejo retorcido. El punto del centro, que es de derecho, es este. Luego me pide que aumente otro punto tomándolo por delante y lo teja retorcido. Y luego 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y otra vez 6 reveses, 4, 5 y 6. Y el tallo que no tiene hoja, simplemente de derecho retorcido. Y 6 reveses, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer una hoja más con ustedes, 2 derechos, 1 y 2. Aumento un punto tomándolo por detrás y lo dejo retorcido
un punto de derecho, el punto central, luego aumento un punto tomándolo por delante, lo tejo retorcido y 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y continuamos tejiendo nuestro patrón de 6 reveses. El tallo que no tiene hoja es un derecho retorcido y 6 reveses. Y así continuamos. Ahora ya tenemos muy claro dónde están las hojas y ya vimos cómo se hace esta vuelta número 5. Entonces vamos a llegar al final. Ya llegué a la última hoja, entonces aumento, tejo el central, aumento por delante, tejo y 2 derechos, 1 y 2, estos 2. Y ahora termino con 6 reveses, 4, 5, 6 reveses y los 2 puntos de orilla, que es un deslizado y un punto de revés. Y esta fue la vuelta número 5. Ahora, para la vuelta número 6 es muy sencilla porque los 7 puntos que forman la hojita ya los tejemos de revés. Entonces empiezo con mis 2 puntos de orilla, que son 2 reveses, luego los 6 derechos, 5 y 6. Y ahora esos 7 puntos que forman la hojita van de revés. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego ya seguimos con nuestro patrón. 6 puntos de derecho. Y llego al tallito que no tiene hoja y entonces lo tejo de revés retorcido. Y otra vez 6 puntos de derecho y los 7 puntos de revés que corresponden a la hoja. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Estos son los últimos 7 puntos de revés de la hoja, de la última hoja. Y termino la vuelta con los 6 puntos de derecho y los últimos puntos que van de revés, los 2 puntos de orilla. Esta fue la vuelta número 6. Ahora fíjense bien, la 7 es muy sencilla porque ya no vamos a aumentarle puntos a la hojita, simplemente vamos a tejer de derecho los 7 puntos que ya tenemos. Entonces empezamos con los 2 puntos de orilla y deslizo y luego 6 reveses, 3, 4, 5, 6 y ya llegué a la hoja. Entonces ahí tejo los 7 puntos como me indica de derecho, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después pues 6 puntos de revés y mi punto de derecho retorcido del tallito que no tiene hoja y 6 puntos de revés y los 7 puntos de la hojita que irán de derecho y así hasta terminar la vuelta. Esta es muy sencilla y la vuelta número 8 es exactamente igual a la vuelta número 6. Simplemente tejemos de revés todos los puntos de la hojita. Entonces vamos a llegar hasta concluir o terminar la vuelta número 8 y los veo para empezar la vuelta número 9. Muy bien, vamos aquí, terminamos la vuelta número 8. Nuestra hojita ya se abrió y ya creció, se desarrolló. Ahora tendrá que cerrarse en punta. ¿Y cómo vamos a cerrarla? Pues muy sencillo. Aquí tenemos, esto es un surjete y estos son 2 puntos juntos. Estos 2 nos sirven para menguar un punto de cada lado y se hace de la siguiente manera. Primero los 2 puntos de la orilla y luego los 6 puntos de revés. 4, 5 y 6. Y ahora un surjete. Esto es un surjete. Deslizo el punto que sigue, ya llegué a los puntos de la hoja. Entonces, deslizo el punto, no lo tejo. Tejo el punto que sigue y ahora monto el que deslicé
sobre el que tejí. Y con eso ya menguamos un punto y se llama surjete. Luego me pide 3 puntos de derecho, 1, 2, 3, y ahora me pide 2 puntos juntos. Entonces, para menguar de este lado, pues dejo 2 puntos juntos de derecho. Y ya le quité un punto de cada lado a mi hoja, ahora solamente tiene 5 puntos. Ahora vuelvo a tejer los 6 puntos de revés. Llego al tallo que no tiene hoja y tejo el derecho retorcido. 6 puntos de revés. 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegamos otra vez a la hoja. Entonces, un surjete primero, deslizo, tejo y monto. 3 derechos, 1, 2, 3 y 2 juntos de derecho. Y ya rematamos otra vez un punto de cada lado de la hojita. Y así vamos a continuar repitiendo. Ahora 6 reveses, un derecho retorcido, 6 reveses y otra vez la vuelta número 9 de la hojita. Y así hasta terminar la vuelta. Termino con los últimos 6 puntos de revés y los 2 puntos de orilla, un deslizado y un revés. Y ahora, la vuelta número 10 es igual que la vuelta número 4, que lleva 5 puntos de revés en las hojitas. Entonces, empiezo con 2 puntos de orilla, 6 derechos, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora los puntos de la hoja son solamente 5 puntos de revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez 6 puntos de derecho. El del tallo sin hoja, que es de revés retorcido. 6 derechos. 3, 4, 5, 6 y 5 reveses de la hoja. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Última hoja y ahora los 6 derechos para terminar y los 2 puntos de orilla de revés. Y así terminamos la vuelta número 10. Ahora, para la vuelta número 11, vamos a seguir menguándole a la hojita, pero solamente del lado izquierdo, del lado derecho va a continuar igual. Entonces empezamos tejiendo los puntos de orilla, un revés y un deslizado, y luego mis 6 puntos de revés. 6. Llegamos a la hojita. Aquí estamos en la vuelta 11 de la hoja, entonces me pide ahora 3 puntos de derecho, 1, 2, 3 y ahora 2 puntos juntos de derecho para menguar solamente del lado izquierdo de la hoja. Este sigue recto, este se va cerrando. Y entonces continúo con 6 puntos de revés. El tallo sin hoja que va de derecho retorcido y otra vez 6 puntos de revés. Llego a la hoja y me tocan 3 derechos, 1, 2, 3 derechos y 2 puntos juntos de derecho. Y así continuaremos. 6 reveses, un derecho retorcido, 6 reveses y otra vez la vuelta número 11 de la hojita y así hasta terminar la vuelta. Muy bien, terminamos esta vuelta número 11 y ahora la vuelta número 12, pues ya saben, los puntos de la hoja los tejemos de revés, ya solamente nos van quedando 4 puntos de la hojita, entonces 2 puntos de orilla, 6 derechos, 2,
3, 4, 5, 6 y de la hoja ya solo me quedan 4 reveses. 1, 2, 3, 4 y mis 6 derechos y el tallo que no tiene hoja, que sigue siendo ahora de revés retorcido, y así continuamos repitiendo, tejiendo básicamente los puntos como se nos presentan hasta terminar la vuelta. Muy bien, terminamos esta vuelta número 12. Y ahora la vuelta número 13 continuaremos menguando por el lado izquierdo con 2 puntos juntos de derecho. Entonces empiezo la vuelta con un revés, un deslizado, 6 reveses, 4, 5, 6. Y entonces ahora me pide solamente 2 puntos de derecho y luego 2 puntos juntos de derecho. Y otra vez los 6 reveses, un derecho retorcido del tallo que no tiene hoja, 6 reveses, 3, 4, 5, 6 y llego nuevamente a la hojita, y entonces en esta vuelta 13 de la hojita me pide 2 derechos y 2 puntos juntos de derecho, y así continuamos hasta el final de la vuelta repitiendo siempre este mismo patrón. Terminamos esta vuelta número 13 de la hojita, deslizo y revés. Y ahora la vuelta número 14, que es por el revés de la labor, pues hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Empiezo con los 2 puntos de orilla, luego los 6 derechos, los puntos como se me presentan. Llego a los puntos de la hoja y solamente tengo 3 puntos de revés, 1, 2 y 3, y otra vez 6 derechos, el revés retorcido, 6 derechos y los 3 puntos de revés de la hojita, y así continuamos hasta terminar esta que es la vuelta número 14 de la hoja. Muy bien, terminamos esa vuelta 14 de la hojita, y ahora la vuelta número 15 de la hojita vamos a hacer solamente, cuando lleguemos a ella, un derecho y 2 puntos juntos. Entonces empezamos con un revés, un deslizado y 6 reveses. Y ahora tengo un derecho que me pide y después 2 puntos juntos de derecho. Quiere decir que mi hoja ya solamente tiene 2 puntos. Aquí están, 2 puntos de la hoja. Y continuamos, ya saben, 6 puntos de revés. El tallo que no tiene hoja, que va con un derecho retorcido. 6 puntos de revés, y llegamos otra vez a la hojita que me pide un punto de derecho y 2 puntos juntos de derecho, y así terminamos toda la vuelta. Y ahora para la vuelta número 16 ya solo nos quedan los 2 puntos de revés de la hojita. Entonces empiezo con revés y revés, mis 2 puntos de orilla, y ahora derecho, 6 puntos, y ya llegué a la hojita que solo tiene 2 puntos. Otra vez 6 derechos y el tallito sin hoja que va de revés retorcido, y 6 derechos
llegamos a la hojita y entonces 2 puntos de revés. Y así continuamos toda la vuelta. Terminamos, 2 puntos de revés, los puntos de orilla. Y ahora la vuelta número 17, ya nada más vamos a tener 2 puntos juntos para cerrar esa hojita. Entonces empiezo con un revés y el deslizado, que son mis 2 puntos de orilla, 6 reveses, 5 y 6, y ahora los 2 puntos que me quedan de la hojita los dejo juntos de derecho. 6 reveses, 3, 4, 5 y 6. Y llego al tallo sin hoja y tejo de derecho retorcido y 6 reveses, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegué a la hojita nuevamente y entonces los 2 puntos que le quedan los dejo juntos de derecho. 6 reveses y así continuamos hasta terminar la vuelta. Muy bien, acabamos la vuelta, deslizo y revés. Y ahora ya la vuelta número 18, es la última vuelta de la hojita, pues aquí simplemente ya vamos a tejer todos los puntos de derecho, a excepción del tallito que todavía no tiene hoja. Ese sí lo vamos a seguir tejiendo, en este caso de revés retorcido. Entonces empiezo con un revés y otro revés, mis puntos de orilla. Y ahora derecho 1, 2, 3, todos van a ir de derecho, incluso el último punto de la hojita, este que queda aquí de revés, ya lo vamos a tejer de derecho. Y continúo hasta llegar al otro tallito, al que no le hemos hecho hoja todavía, y ese sí va de revés retorcido. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos de derecho y un revés retorcido. Y continuamos repitiendo este patrón de 13 derechos y un revés retorcido hasta terminar la vuelta. Y con esto ya terminamos de hacer nuestra primera hoja. Bueno, aquí estamos, en este punto vamos, acabamos de terminar la primera hoja. Ahora, con el otro chaleco les muestro cómo vamos a continuar. En esos 4 tallos que vienen creciendo desde el principio, en esos 4 vamos a hacer ahora la misma hojita que acabamos de hacer. Vamos a seguir el mismo diagrama, todo es exactamente igual. La diferencia es que ahora tenemos 13 puntos entre hoja y hoja. 13 puntos que en las vueltas de derecho vamos a tejer de revés y en las vueltas de revés tejeremos de derecho. ¿Sí? Entonces voy a empezar a hacer con ustedes la primera vuelta para que vean qué sencillo es. Así que empezamos la vuelta tejiendo nuestros 2 puntos de orilla, como siempre, un revés y después un punto deslizado. Y ahora tejo 13 puntos de revés, 1, 12 y 13. Ya llegué al tallito que le van a hacer su hoja y entonces repetimos desde la vuelta número 1 de la hojita, levantamos el punto que sigue por detrás y lo vamos a tejer de derecho tomando la patita de adelante del punto, tejo el punto del centro
Y ahora levanto otro punto, pero tomándolo por delante y lo tejo tomando la patita de atrás para que se retuerza. Y continúo tejiendo 13 puntos de revés. Y al llegar al otro tallito, pues nuevamente empezamos haciendo lo que nos indica el diagrama en la vuelta 1 de la hojita. Tomo un punto de la hebra que está entre los dos puntos, ahí levanto, metiendo la aguja por detrás y lo tejo retorcido tomando la patita de adelante del punto. Tejo el punto de derecho que sigue, que es el central, y levanto otro punto, pero ahora sí, lo tomo por delante, la hebrita, y lo tejo con la patita de atrás para que se me retuerza. Y así vamos a continuar y ya continúan ustedes haciéndolo de acuerdo al diagrama, lo repetimos tal cual. Y cuando hayamos terminado con esta segunda hilera de hojitas, ya les diré cómo vamos a continuar. Y bueno, ya terminamos de hacer nuestra segunda hilera de hojitas. Ahora vamos a continuar tejiendo en jersey de revés. Esto es, cuando vamos por el lado derecho de la labor, tejemos todos los puntos de revés. Y cuando venimos por el lado revés de la labor, tejemos todos los puntos de derecho, sin olvidarnos de los puntos de orilla, 2 de cada lado, que vamos a continuar tejiendo igual que lo hemos venido haciendo hasta ahorita. Vamos a continuar igual con nuestros 2 puntos de orilla que tenemos en cada lado. Y vamos a continuar tejiendo así en jersey de revés hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 50 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a seguir. Una vez que hayamos tejido hasta 50 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, entonces vamos a tejer otro borde exactamente igual al que hicimos en la parte inferior del chaleco, es decir, 8 vueltas en punto de arroz. Y en la 9ª vuelta ahí cerramos todos los puntos, exactamente igual que lo que hicimos abajo, haciendo nuestros 2 puntos de orilla de cada lado igual para continuar con este borde. Estas 8 vueltas y en la 9ª cerramos, que vamos a tejer en punto de arroz, van a medir aproximadamente 4 centímetros, lo mismo que mide el borde inferior del chaleco. Entonces, el largo total de nuestro chaleco es de 54 centímetros aproximadamente. Una vez que terminemos que puede ser el frente o la espalda, vamos a tejer la otra parte exactamente igual. Son 2 cuadrados idénticos, haciéndole hojitas también, porque bueno, es el adorno del chaleco y lo bonito es que se vean hojas por delante y por detrás. Entonces, una vez que tengamos las 2 partes, les voy a explicar cómo vamos a hacer las uniones primero de los hombros. Una vez que tengamos tejidas las 2 partes del chaleco, las vamos a ubicar derecho con derecho. Aquí, aunque veamos los puntos del revés, ese es el lado derecho de nuestra labor. Aquí adentro están las hojitas, este es el derecho. Entonces, aquí nosotros lo que vemos es el revés. Aquí está la parte del revés de las hojitas. Lo ponemos así y vamos a marcar 15 centímetros del borde y ponemos un marcador, un segurito, un pedacito de estambre, lo que ustedes gusten. Y ahora vamos a hacer la costura, vamos a unir este pedacito de 15 centímetros, que es lo que va a formar el hombro. Podemos hacer esta costura como a cada quien le guste más, con aguja lanera y punto atrás, o con un gancho, una aguja de crochet que voy a utilizar yo. Esta aguja es de 5.5 milímetros y voy a unir con puntos deslizados. Para mí es más práctico, sobre todo cuando estoy tejiendo con hilos o con lanas tan gruesas, es más práctico hacer las uniones, las costuras con punto deslizado. Entonces voy a empezar metiendo el gancho
y saco una lazada y hago una cadenita porque es el primer punto, entonces necesito hacer una cadena. Ahora ya nos vamos a ir punto por punto. Aquí ven la cadena de un lado y la cadenita de otro, de un lado y del otro. Entonces las ponemos bien juntitas, bien empalmadas y vamos metiendo el gancho, sacamos hebra y sacamos de una vez. Otra vez en el siguiente punto, meto el gancho, saco hebra y saco de una vez. Ahora me voy al siguiente punto. Aquí está, meto, saco y saco de una vez. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a los marcadores que pusimos. Vamos terminando, llegamos a los marcadores y esa será la última puntada. Saco y ahora saco por aquí ya toda la hebra. Y después esta hebra la vamos a rematar y a esconder para que no se vea. Pero así nos queda la costura por el lado derecho de la labor. Se ve muy bien, queda muy limpia. Y es muy cómodo y muy fácil hacerla de esta manera. Pero repito, cada quien lo puede hacer como le guste. Hacemos la costura del otro hombro y les digo cómo continuamos. Lo que nos falta es hacerle un borde aquí a lo que sería la boca manga del chaleco. Entonces vamos a levantar algunos puntos en el borde. Aquí podemos ver qué bonito se ve el detalle de este punto que venimos deslizando desde que empezamos a hacer nuestro tejido, nuestra labor. Se ve muy bonito, es un detalle que luce mucho aquí. Entonces vamos a ver cómo levantamos algunos puntos para poder tejer este borde que está hecho en punto de arroz. Vamos a medir a partir del hombro hacia abajo 28 centímetros y ahí vamos a poner unas marquitas. Ese es el tamaño que le dejé yo a la sisa, a la boca manga, 28 centímetros. Entonces vamos a ver ahora cómo levantamos los puntos. Vamos a poner nuestro chaleco abierto. Aquí está el frente y aquí la espalda. Aquí está la costura del hombro. Aquí me quedaron un marcador y el otro. Entonces ahora de marcador a marcador voy a levantar en este espacio, voy a levantar un promedio de entre 73 o 75 puntos. De preferencia que sea un número non. ¿Y cómo los vamos a levantar? Fíjense bien. Aquí tenemos el borde, así quedó muy bien definido. Aquí tenemos, fíjense bien, aquí hay un hueco. Luego sigue un punto horizontal, otro hueco y otro punto horizontal. Y otro hueco y otro hueco y así podemos seguir. Están muy bien marcados los hoyitos que tenemos, pero no vamos a levantar un punto por cada hoyito o por cada punto que tengamos acá, porque entonces nos quedarían muchos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a levantar 2 puntos seguidos, 1, 2 y me brinco 1. Y otra vez, 1, 2 y me voy a brincar 1. Para verlo ya en la práctica cómo se hace, tomamos una hebra nueva, meto por aquí mi aguja justo donde tengo el marcador que puse de los 28 centímetros y saco mi primer punto. Ahí está. Ahora, en el hoyito que sigue, que es este, ahí saco otro punto. Nada más me fijo muy bien cuál es la hebra que va a la madeja y levanto otro punto. Ahora, en este hoyito que sigue, aquí no levanto. Me brinco hasta el que sigue y levanto. Y en el que sigue, sí levanto. Ahora me brinco un hoyito sin levantar. Aquí no levanto. Levanto aquí. 1 y en el que sigue 2. Se fijan, estoy levantando los puntos junto a la cadenita. Por eso se ve bonito, por eso se ve el detalle de cómo enmarca esta cadena. Entonces, así es como debo de levantar los puntos. Ya levanté 2 seguidos, me brinco 1,
Y entonces levanto otra vez 2 seguidos, 1 y 2. Me brinco 1 y otra vez 1 y 2. Y así vamos a continuar hasta llegar a la costura del hombro. Ya llegué a la costura del hombro, entonces justamente en la costura saco un punto. Y ahora los mismos puntos que saqué de este lado tengo que levantar del otro lado hasta llegar al marcador. Entonces vamos a continuar levantando nuestros puntos. Siguiendo el mismo patrón, me brinco, levanto 2 y luego me brinco. Y levanto 2 y me brinco un espacio. Así continuamos. Y aquí llegamos al marcador y ahora sí. Con que hayan montado 73 o 75 puntos en promedio, también si les quedaron 71 puntos no pasa nada por eso, o 77, no se preocupen, esto no es una ciencia exacta. Entonces ahora vamos a empezar a tejer en punto de arroz. Aquí ya no vamos a hacer borde de ningún tipo, entonces empezamos a tejer directamente desde el primer punto, un punto de derecho y un punto de revés. Y otra vez un derecho y un revés y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta primera vuelta. Jalamos la hebrita, luego la vamos a rematar igual. Y ahora, pues en la siguiente vuelta ya saben que el punto de arroz es simplemente tejer lo contrario de lo que tengo. Tengo un revés, pues empiezo con derecho. Aquí no tenemos borde, repito. Entonces vamos a continuar tejiendo en punto de arroz hasta que completemos 6 vueltas y cuando empecemos la séptima cerramos todos los puntos de una vez. Voy a empezar la séptima vuelta y entonces simplemente voy a ir tejiendo y cerrando, tejo como me toca, de derecho y luego de revés y ahora monto, así rematamos y remato y ahora de revés y remato, derecho y remato y así hasta terminar todos los puntos y terminamos. Listo. Y de una vez vamos a rematar. Más que rematar, es esconder las hebras, todas las que nos vayan quedando y que nos encontremos por ahí en la labor. Utilizamos una aguja lanera y entonces la enhebramos. Y ahora simplemente vamos a perder la hebra. ¿Cómo la pierdo? Pues la paso por varios puntos. La voy pasando de esta manera. Y por aquí la vamos a esconder entre algún nudito. Y ya está. Aquí podemos cortar y ya nos quedó escondida. Esta hebra ya no se ve. Y ahora, ¿qué nos falta? Vamos a ver cómo hacemos la unión del costado del chaleco. Para hacer la costura del costado vamos a poner otra vez nuestra labor derecho con derecho, las hojitas nos quedan por dentro y ubicamos muy bien el costado. Yo voy a utilizar otra vez mi aguja de gancho, pero repito, si alguien lo quiere hacer con aguja lanera y punto atrás, lo pueden hacer perfectamente o como cada quien guste. Con la aguja de crochet va a ser de la siguiente manera. Tenemos derecho con derecho, pero fíjense muy bien, porque lo que vamos a utilizar para hacer nuestra costura es este punto, igual que ahorita que levantamos los puntos para hacer el borde
de la bocamanga, pues igual vamos a ir levantando utilizando este que es el puntito que siempre tejimos de revés en todas las vueltas. Tenemos que dejar libre la cadena del punto que fuimos deslizando. Entonces, utilizando yo mi aguja de gancho, meto de manera que libre la cadena no la puedo tocar, la tengo que dejar libre. Y aquí igual meto en el primer punto. Tomo una hebra de hilo nueva y entonces voy a sacar. Aquí está, se mordió un poquito, pero no pasa nada. Y ahora me fijo cuál es la hebra que va a la madeja y ahí hago una cadenita. Solamente en el primero hacemos una cadenita porque es el primero y necesitamos que se quede fijo. Y ahora sí, ya empezamos. Meto, me fijo que no toque la cadenita del punto deslizado y meto aquí. Saco y saco de una vez porque es punto deslizado como lo estoy uniendo. Ahora en el punto que sigue, meto en la parte de atrás, saco y saco de una vez. El que sigue, meto y saco de una vez. Es muy sencillo hacerlo con puntos deslizados, de verdad, que queda muy bien y es muy práctico. A mí me parece más práctico que hacerlo con punto atrás y aguja lanera. Y se presta. Entonces aquí vemos cómo nos va quedando, cómo van quedando libres las cadenitas, ¿sí? Entonces, de esta manera, os repito, como cada quien quiera, vamos a hacer la unión de los costados del chaleco y con eso creo que habremos terminado. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un chaleco muy original con un detalle de hojitas que lo hace verdaderamente único. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo, siempre sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.